Me dice que hay diferencia hay entre aparatos y sistemas. Porque vamos a hablar del sistema linfático. ¿Cuál es la diferencia entre aparato y sistema? Aparato cardiovascular, aparato respiratorio, aparato primario, sistema nervioso, sistema linfático. El aparato está conformado por diferentes tejidos, mientras que el sistema tiene un mismo tejido. Muy bien, muy bien. Esa es la situación. Entonces, estamos comprendiendo, ¿no? Para que vean ustedes entonces que el sistema linfático obviamente tiene una estructura histológica más o menos parecida, pero es un sistema obviamente que está tremendamente disperso en el organismo, ¿correcto? ¿Cierto? En algunas áreas obviamente está estructurado, que se llama en órganos obviamente, como son los ganglios linfáticos, pero en otras obviamente solamente hay acumulación de las células correspondientes, obviamente. Y recuerden ustedes, seguramente habrán escuchado lo llamado folículos linfoides, ¿cierto? Y más aún todavía, hay algunos órganos que no tienen nada que ver con el sistema linfático, pero que tienen constituyentes del sistema linfático, como el vaso, ¿no? Y el hígado. Entonces, todo eso es parte del sistema retículo endotelial. Entonces hay algunas estructuras que pueden ustedes vayan conociendo, ¿cierto? Que están ahí en la primera, obviamente los ganglios linfáticos, que son los más conocidos y los que vamos a hablar ahora. Miren ustedes, tan importante es eso, porque de alguna manera están interrelacionados. De tal manera que la valoración de los ganglios linfáticos de alguna manera nos da una idea de todo el sistema. ¿Correcto? ¿Cierto? Tienen ustedes obviamente el vaso, ¿cierto? El vaso y el hígado, obviamente, que en algún momento vamos a hacer, ahora vamos a hacerlo en serología, el aparato gastrointestinal, obviamente la exploración, obviamente las anormalidades que pueden existir, pero tienen otras, obviamente, seguramente recuerdan ustedes el timo, ¿cierto? ¿No? El timo es un órgano, ¿no? Retroesternal, ¿no? Mediastínico, en la parte anterior del mediastino superior, ¿cierto? Entonces, muy interesante que a veces puede confundirse con algunas otras estructuras, ¿cierto? Los adenoides, que son agrupaciones obviamente linfáticas que están en la retrofaringe, en la nasofaringe, ¿cierto? En ocasiones obviamente, especialmente los niños, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que el sistema linfático es muy reactivo en los niños, muy reactivo. De tal manera que los procesos inflamatorios, faringios, nasales, etcétera, etcétera, producen a veces obviamente crecimientos ganglionares, y este tipo de ganglios que ocurre en la retrofaringe, obviamente, puede tranquilamente hipertrofiarse y bloquear la circulación del aire. Y estos niños a veces se ven obligados a respirar por la boca, tienen una respiración bucal, que con el tiempo, cuando las adenoides son crónicas, el niño adopta una especie de facies, que tiene una ligera prominencia de la maxilar superior, respira por la boca abierta y eso se denomina facies adenoidea. ¿Cierto? Otra estructura que es bastante conocida, obviamente, son las amígdalas, ¿cierto? Las amígdalas, obviamente, son estructuras que están, obviamente, en la boca, ¿cierto? En la faringe, en la cara lateral de la faringe, o sea, perdón, del ciclo de la faringe, ¿cierto? Que van a ser evaluados probablemente en la parte de la semiología de la cavidad bucal, ¿no? Pero es importante que tengan en cuenta. Otras estructuras, miren ustedes, tan lejanas, es lo que se llama, lo que está dentro de las placas de Peyer, que son acumulaciones del sistema linfático que están en la mucosa, especialmente esto en la mucosa intestinal, ¿cierto? Y cumplen obviamente funciones, obviamente no solamente funciones generales del sistema linfático, sino también algunas funciones particulares. Ustedes saben perfectamente que en la absorción de las grasas, el tubo digestivo no va directamente pues, al torrente venoso, sino va directamente al sistema linfático, y ahí obviamente tiene que ver esto. Igualmente, así como en las placas de Peyer, en el intestino existen pues, acumulaciones linfáticas en diversas otras estructuras, especialmente en mucosa gástrica, en el apéndice, en la médula ósea, en los pulmones, etc. O sea, para que vean ustedes que obviamente es un sistema completamente disperso en todo el organismo, obviamente, que tiene diversas estructuras. Están las amígdalas, que se mencionaba nuevamente, ¿no? De pequeño tamaño, obviamente cuando están inflamadas, de forma romboidal, y la ubicación pues, situadas en la pared lateral de la faringe, ¿cierto?
a ambos lados, obviamente, de la faringe, detrás de la base de la lengua, ¿no? Y cuando obviamente se produce una inflamación es bastante notoria, obviamente la amígdala obviamente está bastante crecida, ¿cierto? Y ya veremos en la semiología de boca, ¿no? Las adenoides que ya les mencioné, y el borde nasofaríngeo, ¿cierto? Y con frecuencia, especialmente los niños, pueden obstruir el flujo aéreo, ¿no? Y los niños se ven forzados a respirar entonces por la boca, ¿cierto? Ya cuando hablamos de los ganglios linfáticos en particular, estos ganglios linfáticos obviamente, de acuerdo a su ubicación, pueden ser ganglios linfáticos superficiales o profundos, ganglios linfáticos profundos. Los ganglios linfáticos superficiales están por debajo de la piel en el tejido celular subcutáneo, ¿correcto? Y son los ganglios obviamente que son más fáciles de abordar, más fáciles de poder palpar cuando obviamente el ganglio está crecido, ¿no? Al lado de estos ganglios linfáticos superficiales tenemos los ganglios linfáticos profundos. Los ganglios linfáticos profundos están, algunos de ellos todavía a nivel superficial, pero por debajo de de los músculos, de las apófisis, o por entre las facies de los músculos, ¿cierto? ¿No? Pero no hay que olvidar de que existen obviamente otros ganglios en las cavidades, ¿cierto?, del organismo. Recuerden ustedes los ganglios mesentéricos, los ganglios paraórticos, los ganglios ciliares, etcétera, 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 ¿cierto?, que tienen pues obviamente una importancia de tema grandaza cuando nosotros evaluamos algunos tipos de patología. Los ganglios superficiales, pues obviamente, a pesar de ser estas pequeñas, ¿cierto?, nos permite de alguna manera ver cómo está la situación de todo el sistema linfático, ¿no? Porque se refleja fácilmente en ellos las alteraciones que puede presentar. Esto simplemente para que vean ustedes que el sistema linfático es obviamente bastante disperso, prácticamente sigue obviamente el mismo trayecto circulatorio que obviamente el sistema venoso. Ambos sistemas están llevando de la periferia hacia los vasos centrales, a diferencia de las arterias que van de la parte central a la periferia, ¿correcto? Entonces los vasos linfáticos obviamente siguen el mismo trayecto que las venas, ¿ya? En consecuencia obviamente están drenando, ¿no?, los líquidos de la periferia y están llevando hacia la estructura central y obviamente tiene que completarse terminando en el corazón. Los ganglios, si nosotros evaluamos un ganglio, definitivamente vamos a encontrar pues, que es una estructura tumoral o nodular, si ustedes quieren, ¿no? Está conformado por una cápsula fibrosa, ¿cierto? Esta cápsula fibrosa obviamente está rodeando al ganglio y de ahí parten una serie de trabéculas de tejido conectivo, ¿cierto?, que se dirigen hacia el hilio, ¿cierto? Y por supuesto hay una serie de componentes de tipo celular, ¿cierto?, de diversa naturaleza, ¿cierto?, fundamentalmente con células de linfocitos, monocitos, etcétera, etcétera, ¿cierto?, para que cumplan la función. Pero el ganglio solamente es una estructura, ¿no?, a la cual le está llegando obviamente un líquido. Este líquido se llama linfa, ¿no es cierto? Entonces existen lo que se llaman los vasos aferentes. Un vaso aferente viene de la periferia, ¿no es cierto?, lleva una serie de líquido, un líquido que se llama linfa, obviamente, y ese líquido va a llegar a un ganglio. Entonces, y del ganglio obviamente tiene que partir otros vasos, que se llaman los vasos eferentes, para conducir el resto de la linfa y llevarlo finalmente a la circulación central del organismo. ¿Cuál es la función? Bueno, acá tienen ustedes más o menos más especificado, ¿cierto?, el ganglio linfático, ¿cierto?, la linfa que se produce obviamente, ¿cierto? Recuerden ustedes, todavía no han dicho ustedes obviamente síndrome edematoso, pero por fisiología seguramente saben ustedes que entre el componente intravascular y el intersticial existe una dinámica de líquido, ¿correcto? Esta dinámica de líquido obviamente está como se llama, regida por fuerzas que están dentro de la ley de Frankenstein: presión hidrostática, presión osmótica y permeabilidad capilar. Pero estas tres fuerzas no necesariamente son las únicas que participan en la regulación del líquido a nivel intersticial, porque a nivel de líquido intersticial, ¿no?, la permeabilidad de los vasos a veces no es absoluta, porque una permeabilidad absoluta solamente permitiría solamente el pasaje de agua y electrolitos nada más,
pero permiten a veces el pasaje de moléculas un poco más grandes. Entonces estas moléculas más grandes no pueden ser transferidas merced a las fuerzas hidrostáticas o oncóticas. Entonces necesitan otro sistema para el drenaje. Y ese sistema para el drenaje es la circulación linfática. Entonces, si la circulación linfática se altera de alguna manera, o porque el vaso está obstruido, o porque el ganglio está infartado, o el ganglio está bloqueado definitivamente, entonces lo que va a ocurrir va a haber una acumulación de linfa en el área correspondiente. Y esa patología o esa situación se denomina linfedema. ¿Cierto? Es un tipo peculiar, el linfedema. Entonces, la linfa, obviamente, producto de lo que les he mencionado, va al ganglio linfático, ¿no es cierto? Acá la flecha está al revés, ¿no es cierto? El ganglio linfático, ¿no es cierto? Y de los ganglios linfáticos, ¿no está bien acá? ¿No es cierto? Los vasos linfáticos, obviamente, se van juntando, van originando vasos más grandes, troncos linfáticos, vasos linfáticos, que van al ganglio y de esa manera se va produciendo la circulación de... Importante porque ustedes van a ver que las patologías que pueden afectar al sistema, al ganglio en este caso, no vamos a hablar ya del sistema linfático, al ganglio particularmente, puede estar obviamente en el propio ganglio, ¿cierto? O puede estar en los vasos linfáticos. Y los vasos linfáticos diferencian ustedes capilares linfáticos y vasos linfáticos, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es la función o la anatomía todavía? Miren ustedes, toda la masa es no más del 3%, pero tremendamente dispersa en todo el organismo. ¿Cuál es la función? Actúan como filtros. Filtros no solamente para partículas infecciosas, sino también para células deterioradas. E inclusive, obviamente, puede servir para, obviamente, sacar de circulación de algunas células atípicas que pueden estar generándose ahí. Miren ustedes la importancia que tiene entonces el sistema linfático. Elimina las células lesionadas durante, obviamente, la fisiología. Existe obviamente la apoptosis, existe obviamente la lesión de las células, de alguna manera tienen que ser eliminadas y eso es función del sistema linfático, ¿no? La barrera, actúa como barrera y es tremendamente, bastante fácil de entender, obviamente fundamentalmente para las partículas infecciosas, pero también, ¿no?, impide la maduración de células malignas, ¿no?, obviamente, y la retira definitivamente. Y como ustedes bien saben, de repente la causa o la función más importante, ¿no?, es obviamente su participación en el sistema inmune del tema del paciente. ¿Cierto? Saben ustedes que el sistema inmune obviamente está conformado por un sistema humoral y un sistema celular. Entonces el sistema linfático participa de ambos, ¿cierto? Ya saben que el sistema linfático tiene células linfáticas, linfocitos, obviamente tiene células plasmáticas. Las células plasmáticas intervienen obviamente en la elaboración de las inmunoglobulinas, de tal manera que su participación en el control o en la defensa inmunológica del paciente es fundamental. Y por eso habrán dicho ustedes, ¿no?, a un niño no se le puede sacar la amígdala porque es una barrera defensiva, definitivamente. Hay que sacarle a partir de los 17, 18 años, ¿no? Sacar el vaso a una persona obviamente es exponerlo a que el paciente pueda tener de repente infecciones bastante severas. Entonces esa es la importancia del tema de la función del sistema linfático, ¿no? Mediante qué fenómenos obviamente el sistema linfático o el ganglio linfático elimina estos desechos que hemos mencionado. Primeramente a través de la fagocitosis, la destrucción de sustancias sólidas, bacterias, células atípicas, etc., ¿no? A nivel del intestino, lo que se ha mencionado, ¿cierto?, obviamente la absorción de lípidos, ¿no?, en el intestino, las grasas no van directamente a las venas, sino van a los linfáticos, linfática intestinal, de tal manera que si hay compromiso de linfáticos intestinales, van a haber obviamente bloqueos, ¿no es cierto?, de la absorción. Recuerden ustedes las enfermedades de mala absorción, síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces en síndrome de mala absorción obviamente hay bloqueo linfático y el paciente obviamente no puede absorber grasas. Las grasas se eliminan, ¿no es cierto? Se eliminan las grasas por la materia fecal. ¿Eso cómo se llama? Esteatorrea, o sea, son brillosas, demás, los ojos de grasa se ven. Entonces, miren ustedes la importancia del sistema linfático, ¿no es cierto? Y la regulación, pues, en del líquido intersticial, esto absorbiendo moléculas grandes, obviamente, ¿no?, y proteínas, ¿no?, sí, y el bloqueo, obviamente, de esto, o el impedimento de la reabsorción, pues, puede tener una acumulación que se denomina linfedema.
Acá nuevamente, para que vean ustedes, ya es un poco más especificado, filtrar la linfa de células extrañas, producción de glóbulos blancos. Entonces, los ganglios, como tienen una serie de problemas de precursores jóvenes, en caso de que la médula ósea falle por algún momento, ¿no es cierto?, por alguna circunstancia, los ganglios o el sistema linfático, ¿no es cierto?, puede asumir funciones hematopoyéticas. Eso ocurre, por ejemplo, en un tipo de anemia plástica o una fibrosis medular, ¿no es cierto? El sistema reticuloendocrino comienza a tener funciones hematopoyéticas, entonces originan un cuadro clínico muy interesante, que no es el momento para poder decirlo, porque no vamos a quedar más tiempo. Cuando hay infección de los ganglios linfáticos, aumentan de tamaño. Yo creo que esto es lo lógico. Está el ganglio linfático subiendo como barrera y está obviamente llegando una serie de partículas infecciosas, obviamente para poder retirar, obviamente el ganglio tiene que aumentar de volumen, tiene que hipertrofiarse, ¿no es cierto?, para poder obviamente eliminar este tipo de situaciones. La linfa ya les mencioné, las características, los vasos linfáticos, ¿no?, conductos son muy semejantes a la estructura de las venas, tienen obviamente aparato valvular, ¿no es cierto?, y obviamente la inflamación, ¿no es cierto?, y la lesión de estos vasos, o inclusive la agenesia, porque ustedes saben perfectamente que a veces los vasos linfáticos pueden no formarse desde el punto de sistema de manera congénita, entonces van a ver ustedes que el paciente tiene obviamente alteraciones en el drenaje linfático. Esto último que está en verde, también el sistema linfático forma parte del sistema inmunológico, ya les he mencionado definitivamente, ¿no es cierto?, tanto no solamente por su forma de manera, pues, llama, no específica, sino inespecífica, la fagocitosis es inespecífica, pero también interviene obviamente en la defensa específica, formando anticuerpos, ¿cierto?, anticoagulaciones plasmáticas, o formando también obviamente, linfocitos obviamente específicos, ¿no?, como parte integrante de la inmunidad celular del organismo, ¿correcto? Bueno, se ha mencionado que las linfas obviamente tienen que ser capturadas, obviamente de la periferia, obviamente van a confluir cada vez los capilares linfáticos en vasos cada vez más grandes, ¿cierto?, llegan a los ganglios linfáticos, ¿cierto?, y de los ganglios linfáticos van a partir obviamente los vasos aferentes, ¿cierto?, estos se van a ir juntando y finalmente van a desembocar en la circulación mayor a través de dos sistemas que ustedes conocen, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Esto solamente es una imagen para que vean ustedes la circulación linfática, es la central definitivamente, ¿no es cierto?, este es el conducto torácico, ¿cierto?, y este es el sentido de la circulación. Van a ver ustedes que las áreas correspondientes a las estructuras superiores del organismo y del lado derecho van a drenar obviamente a través del conducto linfático derecho. El conducto linfático derecho, a través de la vena subclavia, drena en la vena cava superior. El conducto torácico obviamente drena la mayor parte del organismo de la parte inferior, ¿cierto?, va a conducir la linfa hacia la vena subclavia izquierda y obviamente va a terminar en la cava, ¿no? Interesante entonces todo este sistema de circulación, ¿cierto?, para que tengan en cuenta algunas alteraciones. Nuevamente acá, solamente para especificar el sentido de la circulación y las áreas, obviamente, que están drenando cada uno, el conducto torácico y el conducto linfático derecho, ¿no? Muy bien, he puesto más o menos en conocimiento esto en cuanto a la estructura y función, más o menos, ¿cierto? ¿Qué hacer cuando estamos frente a un paciente con una posible patología localizada de repente en el sistema linfático de los ganglios? Hay que preguntar de manera amplia, definitivamente, porque la afección puede deberse de patología propia del ganglio o ser de repente reflejo de una infección de tipo sistémica o ser de una afección de tipo local. Esa es otra situación que conviene que ustedes piquen, que el sistema linfático está organizado de tal manera que algunos grupos ganglionares están drenando un área determinada, ¿correcto? Si yo tengo una patología infecciosa del miembro inferior derecho, obviamente yo debo buscar y probablemente voy a encontrar ciertos crecimientos ganglionares en la zona correspondiente a nivel inguinal. Igual ocurre en la patología de los genitales externos, la zona de drenaje fundamentalmente son los ganglios inguinales, ¿cierto?
Entonces, hay que preguntar cuándo apareció. Obviamente los cambios de tipo inflamatorio, obviamente por su propia naturaleza, son de inicio corto y rápido, definitivamente, ¿no? A diferencia de repente de los cambios neoplásicos, que tienen su tiempo, toman su tiempo, ¿no? Y demoran un poco más en volverse aparentes, ¿cierto? Importa también la velocidad de crecimiento. Hay neoplasias que son obviamente de crecimiento bastante abrumador, ¿cierto? ¿Con qué velocidad está creciendo? ¿No? ¿Ha sentido dolor o calor en la zona? Esto es importante porque cuando ustedes están frente a un ganglio, vamos a hacer nosotros necesariamente la diferenciación de dos cosas: o el ganglio es inflamatorio o el ganglio neoplásico. Ese yo creo que es lo crucial cuando están frente a ustedes a un crecimiento ganglionar. Entonces, si el paciente ha sentido calor o dolor en la zona, probablemente estamos hablando de un ganglio inflamatorio, ¿cierto? Igualmente, preguntar si el paciente ha notado cambios en la piel subyacente. Eso fundamentalmente ocurre en el ganglio inflamatorio. A veces el ganglio inflamatorio a veces es tan severo la inflamación que a veces el mismo ganglio a veces supura y busca una puerta de salida y se apertura entonces a la piel. Y no es raro encontrar a veces orificios fistulosos en la piel correspondiente, ¿no? Importa también obviamente saber si son únicos o múltiples. En este caso, obviamente, son únicos no solamente en un área, sino obviamente comprometen varias áreas, ¿no? Y recuerden que esto es importantísimo, especialmente en las neoplasias como en las linfomas. Es necesario para poder estratificar a qué nivel o qué estadio está el problema de cáncer, ¿correcto? Como he mencionado, puede ser lo que llama manifestación de una enfermedad sistémica. Entonces es importante ver si el paciente tiene fiebre, ha perdido peso, tiene astenia, tiene decaimiento, tiene palidez o tiene alguna patología circunscrita en algún órgano en particular. Cuando yo les digo, por ejemplo, preguntas en el examen, les digo, un paciente con antecedentes de fumador, 70 años, se encuentra con un nódulo pulmonar, ¿cierto? Con características de neoplasia, ¿cierto? Entonces, el área ganglionar que yo debo buscar serán inguinales, epitocleares, axilares. ¿Ustedes qué me dicen? Axilares, ¿cierto? ¿No? Tienen obviamente síntomas en otros sistemas, entonces obviamente. Y no solamente eso, sino también obviamente, ¿cierto? Otra característica no se ve en los antecedentes fundamentalmente. En el linfedema igual ocurre, ¿cierto? ¿Qué áreas están comprometidas? Teniendo en cuenta que el drenaje es regional, entonces obviamente no tenemos que buscar la región correspondiente. Igualmente, paciente que ha sido sometida a una mastectomía radical de la mama derecha y vaciamiento ganglionar, 5 meses después el paciente presenta aumento del volumen del miembro superior derecho, ¿cierto? ¿Qué será? Un edema simple, un linfedema postquirúrgico, ¿correcto? El ritmo de progreso, igualmente, generalmente los procesos que son sumamente crónicos, yo creo que acá es más crónico, realmente el más rápido es el postquirúrgico, ¿no es cierto? La duración, a veces la gente tiene desórdenes del desarrollo de capilares linfáticos de manera genética, entonces obviamente ya las alteraciones se presentan desde pequeñitas, ¿no es cierto? Esas señoras que tienen unas piernas grandazas y una cinturita chiquita, ¿no es cierto? Entonces son desórdenes de la formación de vasos linfáticos, ¿no? Igualmente síntomas acompañantes, ¿qué está pasando con el paciente? Enfermedades realmente anteriores, medicación, quimioterapia, etc. Es importante entonces reunir todos los datos. Y esto es lo que les he mencionado, los antecedentes médicos que pueden obviamente ser importantes. Porque un linfedema no se va a presentar de inmediato, se presentará de repente al cuarto, quinto, sexto, séptimo mes después de haber sido intervenido el paciente. Alteraciones si ha tenido alguna tema de radiología torácica patológica, ¿no? La prueba de tuberculina, recibido transfusiones, o una patología crónica, cirugías, traumatismos, entonces todos los antecedentes de alguna manera nos sirven para orientar. Cuando queremos examinar un edema del sistema linfático, ya hemos dicho que el único sistema que tenemos acceso para estudiar son los ganglios linfáticos superficiales. El equipo básico de última instancia obviamente está dado simplemente, si necesitan, obviamente es la inspección la que les va a ayudar efectivamente, pero
En ocasiones vale a veces marcar con un lápiz termográfico para ir viendo la evolución, el tamaño, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Y el ganglio linfático se explora mediante, obviamente, la inspección y la palpación fundamentalmente, ¿no? Hay que evaluar cada una de las regiones por separado, ¿no es cierto? Y las otras, obviamente, las áreas especiales, como he mencionado, hígado y vaso, obviamente, ya merecen o requieren, obviamente, otro capítulo. Ustedes lo van a hacer. Nos referimos a aquellas otras áreas en las cuales, obviamente, está implicado la parte de semiología general, ¿cierto? El paciente, obviamente, tiene que estar, pues, el área, por lo menos, el área tiene que ser desnuda, ya que, obviamente, las fases de exploración son básicamente inspección y palpación, ¿cierto? Muy bien. Normalmente se puede encontrar ganglios muy rara vez. Un paciente normal obviamente puede tener a veces pequeños, especialmente a nivel inguinal, puede tener pequeños ganglios de 1 centímetro, porque no tienen mayor trascendencia. Pero si son mayores, inclusive, obviamente hay que darle importancia, ¿no es cierto? ¿No? Generalmente cuando un ganglio, obviamente uno ubica, este ganglio no puede movilizarse, está como fijado, anclado a todo profundo, es un dato importantísimo porque nos dice que el ganglio probablemente sea de tipo neoplásico. Entonces, cuando uno encuentra un infarto ganglionar en relación con el drenaje local que les he mencionado, uno tiene que buscar patología en la región correspondiente. Yo creo que es una orientación importante que nos da el ganglio, ¿no? Entonces, como los ganglios superficiales están ubicados en el tejido celular subcutáneo, obviamente son bastante móviles. Entonces, durante el examen hay que tener mucho cuidado. Hay que obviamente palpar y tratar de ubicarlo de manera muy suave, porque si uno presiona demasiado, el ganglio se desplaza y prácticamente desaparece, ¿no? Es muy difícil encontrar ganglios obviamente en una persona normal, pero de repente se encuentra algunos pequeños ganglios. Cuando uno encuentra un ganglio, obviamente uno tiene que reportarlo. Y de repente van a escuchar ustedes en los exámenes o en las historias clínicas algunos sinónimos. Uno de ellos obviamente es adenomegalia, que no dice otra cosa más que simplemente un ganglio incrementado de volumen. O puede tener también linfadenomegalia, haciendo alusión de repente a linfa y ganglio, ¿no? Linfadenomegalia o adenopatías. En ocasiones los ganglios obviamente pueden estar juntos, casi fusionados, o sea, juntarse 3 o 4 ganglios, y eso se denomina conglomerado ganglionar. ¿Ya? Es conveniente a veces marcar para ver los cambios posteriores que van a haber. Otro elemento que ustedes van a ver es la sensibilidad cuando ustedes examinan, ¿no es cierto? Cuando un ganglio está inflamado, y eso se denomina adenitis, puede haber dolor en la zona y obviamente puede existir cambios en la piel. Eso lo vamos a ver en extenso. Van a ver esto. Estas son las características. Ubicado un ganglio, ustedes están obligados a hacer este tipo de características. ¿Qué van a decir? Primeramente, ubicación anatómica es fundamental, teniendo en cuenta el drenaje regional. ¿Correcto? 2. Número. Son únicos o múltiples. Únicos en la misma región o múltiples en la misma región o múltiples en varias regiones. 0. Forma y dimensiones. Ustedes mensuren teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la escala métrica de centímetros, ¿cierto? Antes decía del tamaño de una gallina, etcétera, etcétera, eso ya se olvidó, ¿cierto? Determinen ustedes las características de la superficie. Los ganglios generalmente, desde ese punto de vista, los ganglios inflamatorios tienen una superficie lisa, mientras que los ganglios neoplásicos son irregulares y regulares. Otro elemento fundamental es la consistencia. La consistencia, los inflamatorios generalmente son elásticos, blandos, ¿cierto? Es una similitud, puede ser la que ustedes obtienen cuando se presionan el lóbulo de la nariz. Esa es una consistencia elástica, ¿cierto? Y esa consistencia puede estar desplazada o alterada en 2 sentidos. Puede estar demasiado blanda, a tal punto que pueden sentir ustedes como si estuvieran presionando un globo con agua. Ese fenómeno se llama remitencia y significa presencia de líquido entre el ganglio. Puede ser que el ganglio haya supurado y están encontrando ustedes una adenitis supurada y el paciente tiene pus a ese nivel. Y en el otro lado, el ganglio puede estar más bien incrementado en su consistencia de diversa naturaleza. Puede ser fibrosa,
puede ser leñosa e inclusive puede tener la consistencia de una piedra, tiene una consistencia pétrea. Este incremento de consistencia generalmente ocurre en los ganglios de tipo neoformativos. La sensibilidad del tensionado doloroso, los ganglios inflamatorios, los ganglios neoplásicos no duelen. Movilidad. Los ganglios neoplásicos se fijan y se anclan al plano profundo. Agarren ustedes el ganglio y traten de desplazar. El neoplásico van a ver ustedes que el ganglio está agarrado al plano profundo. La movilidad con respecto a planos superficiales, eso ocurre más con el ganglio inflamatorio, que trata de agarrarse a la piel y aperturarse a través de la piel, ¿cierto? Y por supuesto hay que describir los cambios en la piel suprayacente. Puede haber una fístula, puede haber una zona eritematosa, entonces obviamente describir. Acá está obviamente resumida las características para que ustedes diferencien un ganglio inflamatorio con el clásico, que es lo fundamental y lo crucial cuando están ustedes frente a un crecimiento ganglio. Acá, nuevamente, solamente para decirles acá, que los ganglios están obviamente distribuidos por áreas, y en consecuencia hay que estudiar y hay que palpar y ver los ganglios de manera regional, especialmente en la cabeza. ¿No? Recuerden ustedes en la base del cráneo, los ganglios suboccipitales. Pasan ustedes al pabellón auricular, los preauriculares y los retroauriculares. Otros que están sobre la apófisis mastoides, preauriculares, glande. Los parotidios o retrofaringios que están obviamente a nivel del ángulo, ¿no? El ángulo del maxilar inferior. Los submaxilares, bajo el maxilar, consumen también en la parte de adelante, ¿cierto? En la línea media, ¿cierto? Son las áreas que más o menos están preauriculares, ¿no? Retroauriculares, ¿cierto? Esto obviamente es más atrás todavía, los occipitales, ¿cierto? Submentonianos, submaxilares, ¿cierto? Son las áreas que hay que examinar, ¿cierto? Y cuando hablan ustedes del cuello, en el cuello van a encontrar ustedes tres áreas fundamentales. Los ganglios cervicales superficiales a lo largo del músculo esternocleidomastoideo, los cervicales posteriores a lo largo del trapecio y los cervicales profundos por debajo del esternocleidomastoideo. Hay un ganglio sumamente importante a nivel supraclavicular. Eso en el ángulo formado de la clavícula con el esternocleidomastoideo. Es este ganglio de acá es importantísimo. Ya van a ver ustedes por qué, porque ya tienen ustedes con la imagen. En las axilas, consideren ustedes como una pirámide truncada que tiene una cara anterior, ¿no? O pectoral, una cara posterior, dorsal, una cara interna, una cara externa y un ápice, ¿cierto? En cada área hay que examinar, obviamente, en una posición adecuada. Entonces, la movilidad del examinador es importante, pues examinan ustedes de frente acá, pero cuando examinan esta parte no van a estar volteando la mano, tienen que posicionarse de manera apropiada. Y obviamente, miren ustedes acá, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una persona que tenga un problema de tipo mamario, miren las cadenas ganglionares, estas se llaman cadenas ganglionares, ¿cierto? Pared externa, es interna, esta pared delante es pectoral, la transversal, existe otro grupo a nivel apex de la mano. Otras áreas, obviamente, hay que desplazar adecuadamente, ¿cierto? Un grupo que se encuentra por encima de la tróclea, ¿cierto? Obviamente son los ganglios semitrocleares, pocas veces se infartan o pueden crecer definitivamente, pero hay que examinar definitivamente, ¿cierto? En la región poplitea, tienen ustedes obviamente ganglios en la parte posterior de la rodilla. El paciente tiene que estar con la rodilla semi-flexionada, ¿cierto? Ahí no hay división de áreas, solamente examinar definitivamente esto. Y a nivel de los ganglios inguinales, tienen ustedes ganglios en la cadena inguinal superficial y la cadena inguinal profunda. Algunos otros dividen esta parte, dice, trazando una línea vertical por acá y otra línea transversal que pasa por el mismo sitio y determinan los 4 cuadrantes, ¿cierto? Y describen los ganglios en los cuadrantes correspondientes: superior interno, inferior interno, superior externo, inferior externo, ¿cierto? Entonces, y si encuentran ustedes los ganglios, efectivamente ustedes hacen la descripción que se ha mencionado. El drenaje de los genitales es interesante, porque el drenaje linfático
testicular obviamente se produce hacia el abdomen, los ganglios pélvicos. Igual ocurre con los ganglios, con los órganos internos de las mujeres. Una chica tiene problemas, una neoplasia en el ovario o en el problema en el cervix. Hay que buscar los ganglios, obviamente, ganglios internos, pélvicos o paraórticos. En el varón solamente existe, obviamente, crecimiento de ganglios inguinales cuando hay compromiso de los genitales externos. O sea, no están comprometidos, obviamente, el testículo. O sea, las lesiones correspondientes al glande, al crucio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí van a producir impactos ganglionares en la ingle. Igual ocurre en la mujer. En la mujer solamente las lesiones ubicadas en la vulva y en el tercio anterior de la vagina pueden producir un infarto ganglionar a nivel inguinal. Los ganglios profundos, obviamente, los ganglios genitales internos van hacia los ganglios pélvicos y ganglios paraórticos. Estos son algunos errores que puede haber cuando uno palpa son bastante infrecuentes, por eso yo los llevo solamente ahí. Algunas características, algunos tipos importantes. Adenitis aguda implica proceso infeccioso bacteriano del ganglio, que muchas veces a veces llega a supurar el ganglio. Pero esto obviamente a veces empieza con una inflamación de los vasos. Cuando se inflaman los vasos capilares, la afección de los vasos capilares se ve como una especie de red roja inflamada de los vasos capilares. Eso se llama linfangitis reticular. Cuando se inflaman los vasos más grandes, se llama linfangitis troncular. Ustedes ven a veces como un cordón rojo que va desde la pierna hasta la zona del drenaje del ganglio. En ocasiones, cuando el ganglio es obviamente infectado y puede supurar y compromete el tejido celular subcutáneo, esa estructura se denomina adenoflebo. Y la adenitis tuberculosa, que todavía existe en nuestro medio, por ingesta de leche contaminada con pecado bovino, el paciente tiene obviamente un infarto ganglionar en el cuello que se autolimita, se cicatriza, entrena obviamente y después queda una cicatriz. Esa cicatriz se denomina estrófilo. ¿Correcto? Acá tienen ustedes una adenitis cervical, acá tienen un adenoflebo. En la sífilis ya saben perfectamente que hay obviamente ganglios obviamente inguinales y el punto de entrada obviamente es el glande, la parte anterior de la vagina de la mujer. La mononucleosis infecciosa se caracteriza por obviamente una faringitis bastante severa, ¿cierto? Y acá algunas enfermedades. Y el linfedema que les he mencionado, ¿cierto? Interesante que el linfedema, la acumulación de linfa va a producir una serie de cambios que va a conducir a fibrosis, intervención subcutánea y cambios graves en la piel. Acá tiene un linfedema, acá tiene un linfedema, probablemente una paciente que ha sido operada de una mastectomía, seguramente, ¿cierto? Acá tiene la clasificación, una linfoditis primaria, una linfoditis secundaria, que generalmente es la más frecuente en la secundaria, ¿cierto? La semiología que les he mencionado, y este es el famoso ganglio del bicho. Este ganglio del bicho nos dice que el ganglio es metastásico, corresponde a una neoplasia gástrica o un tumor.